pueblo, pero sin embargo hizo las cosas como Dios manda, como siempre leemos en estos capítulos, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y a veces leemos, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y algunos hacían enojar de tal forma a Dios que el Señor los arrancaba del reino. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Él reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesurán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta el dinero suyo, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Qué importante eso. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: qué lindo, hermanos, cuando se iba a buscar respuesta de Dios y la encontraban. Amén. Hoy pasa también igual. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida el varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta: amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que a través de ella hables a nuestro corazón, que disipes toda distracción y toda perturbación en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, alimente nuestra alma. Tu palabra, Señor, alimente nuestra fe. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, alabando al Señor. Amén. Porque Dios se mueve en la alabanza. Dios vive, dice el Salmo 22, que Dios vive en medio de la alabanza. Gloria al Señor. Hermanos, este pasaje me llama la atención y me encanta a la vez,
por algunos aspectos que encontramos con algo que marca la vida de Josías. Cuando ocurre lo que estamos leyendo, que se encuentra el libro de la ley que estaba perdido en alguna parte del templo, el rey Josías dice que iba 18 años de su reinado y él comenzó a reinar con 8, así que hacemos la suma, 18 más 8, 26 años tenía el rey Josías cuando está pasando esto. Y está pasando y va a pasar algo que, lo repito, va a marcar la vida de Josías. Amén. No es que recién él empezó a buscar de Dios, pero en ese momento de su vida Dios está trabajando con él y él está, vamos a decir, él está empezando a amar a Dios de una forma que, hermano, Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, y Jesús dijo también, el que me ama guardará mi palabra. Entonces estamos empezando a ver que Josías está cada día amando más a Dios y está, en base a su amor por el Señor, está haciendo cosas que repercuten para bien en su vida, en su reinado y también en todo el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que marca como un quiebre en este momento? Una actitud que tiene el rey que no es menor, y era la de pensar en reparar el templo de Dios. Para cuando Josías comienza a reinar, el templo ya tenía unos 300 años o más de que había sido construido, ¿se acuerdan?, por el rey Salomón. Lo quiso construir David y apartó de todo para construirlo, pero fue un hombre de guerra, derramó mucha sangre, ¿no es cierto? Y Dios quiso que lo construya su hijo Salomón. David con mucho gusto coopera y le deja mucho material valioso para que construya Salomón. Lo hecho es que pasan más de 300 años y, como todo, sobre todo los que están en el tema del mantenimiento y de la construcción, saben que las cosas necesitan mantenimiento. ¿No es cierto? Y que si se descuida, sobre todo empiezan a pasar cosas bravas. Imagínense, nosotros tenemos los problemas de humedad, que son los peores cuando queremos arreglar algo. ¿Y qué pasa? Usted, si mantiene su casa todos los años, es muy, muy probable que le dé menos trabajo. Pero si por falta de recursos o por descuido, usted deja que pasen muchos años, es muy complicado. Nosotros nos pasó en casa, que siendo yo pintor de siempre, de chiquito, a veces vamos dejando y después la pared ya no tiene arreglo y vamos a pintar, que nos pasa a veces acá también, vamos a pintar y no dura ni siquiera un año, porque ya la humedad ya avanzó todo y fue carcomiendo y pudriendo todo, y después o hay que picar y hacer todo de nuevo, o hay que revestir y dejar medio escondido todo lo feo que está por culpa de cómo se corrompió por la humedad y por los hongos y lo demás. Y lo mismo pasaba con el templo en aquel tiempo. Amén. Y era una construcción majestuosa, pero imagínense, yo he visto que el bronce, por ejemplo, cuando pasa mucho tiempo, que cambia de color o queda medio verde. Porque cuando no se mantiene, si no queda brilloso y se lo pule y queda precioso. El templo era una maravilla, sería una de las maravillas del mundo antiguo, pero, hermano, fue pasando el tiempo y pasaron cosas que, mientras fue el rey Salomón fue una cosa, pero después cambió de reinado, cambió de reino, y la gente era siempre distinta. Usted vio en la Biblia y hemos compartido varias veces que hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Y los reyes buenos tenían cuidado de muchas cosas, pero a veces hay cosas que a algunos se le pasaba por alto o se enfocaba más bien, no sé, en cuidar que el pueblo esté próspero, en cuidar la parte militar, pero otros descuidaban algo que era importante, que era el templo de Dios. Había que cuidarlo, había que mantenerlo. Y para este entonces ya estaba agrietado y alguien tenía que hacerse cargo. Amén. Y entonces él tuvo en sentir, el rey Josías, siendo un muchacho, seguramente tenía consejo del sacerdote, de los hombres de Dios, pero siendo un muchacho tuvo en sentirse, tenemos que mantener la casa de Dios, tenemos que cuidar, tenemos que remendar lo que está roto, tenemos que arreglar. Hay gente que se encarga de eso. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, cómo recaudamos para arreglar, y cómo hacemos nosotros, entre todos lo vamos arreglando, porque queremos que lo que es de Dios, creemos que lo que es de Dios tiene que estar de la mejor manera. Amén. Hasta las cosas materiales, porque a veces uno piensa que es venir al culto y tal, cuando uno quiere comprometerse incluso con la obra y con la iglesia, y después todas las cosas van a caer del cielo. No, nos puso Dios a nosotros para que nos encarguemos también de los detalles. Ayer tuvimos venta y trabajamos, se trabajó desde antes, se trabaja después también, y de alguna u otra manera vamos cuidando, porque parte de eso es para cubrir gastos para el templo y para todo lo que esto conlleva, para el mantenimiento también.
Ahora queremos, si el Señor nos ayuda y nos guía así en estos días, ahora sí retomar lo del cartel, que eso teníamos que hablar también, a ver si podemos hacer de una vez el cartel afuera, ahora que nos quedó un fondito luego de la actividad que tuvimos, y aprovechar porque queremos que esté de la mejor manera por el testimonio y porque lo que es de Dios merece que se lo trate bien. Y así pensó Josías. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto como una introducción? Porque por esa actitud que tuvo Josías, tenemos que mantener, esto no puede pasar, yo lo puedo dejar para otro, que se encargue otro, pero Josías se sintió identificado y se sintió responsable de que también como rey tenía cargo y responsabilidad en la casa de Dios. Y gracias a esto es que pasa todo lo que va a pasar después. Amén. Esto estamos hablando de un muchacho de 26 años que dice que se pone la responsabilidad en el hombre y dice, tenemos que arreglar la casa de Dios. Tenemos que empezar, y para arreglar primero hay que limpiar y primero hay que buscar. Y en base a lo que está haciendo Josías es que encuentran el libro de la ley que estaba perdido. Pero vamos a ver que no es lo primero que hace Josías. No es que un día se levantó y dijo, vamos a arreglar el templo. Eso es algo que Dios fue produciendo en su corazón. Vamos a ver un poquito Segunda de Crónicas, capítulo 34, que es la historia paralela, o sea, contada por otro autor en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Nosotros empezamos a leer a los 18 años de su reinado, pero antes de esto, antes de que él empiece a reparar el templo o que dé la orden, este pasaje de Segunda de Crónicas 34, versículo 3, nos va a mostrar qué empezó a hacer el rey, que Dios despertó esa actitud en su corazón. Porque, hermanos, uno quiere a veces ver el sentir de los pastores, los hermanos que hacen esto, aquello, pero hay alguien que lo produce en nuestro corazón. Y ese es el Señor cuando ve un corazón como lo vio en Josías. Segunda de Crónicas 34, y no pierda de vista Segunda de Reyes. No vamos a ver tantos libros, pero marque si puede en Segunda de Reyes y aquí Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Segunda de Crónicas, 34, 3. Esto es algo que pasó antes. Esto es algo que pasó antes de la reforma del templo, de los arreglos de las grietas del templo. Y si estaba agrietado, estaba complicado. Eso podía correr peligro de derrumbe después. Había que arreglarlo al tiempo. Y ahora, Segunda de Crónicas 34:3 dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, es decir, él comenzó a reinar con 8, pasaron 8, él tiene 16 años. Siendo un muchacho, Josías comenzó a buscar al Dios de su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Es decir, él fue directo a atacar el problema del pueblo, la idolatría. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazo las imágenes del sol, es decir, que adoraban lo que se les cruza, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y la desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares, las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Es decir, cuando estaba todo el trabajo terminado, no antes, no dejó algunos lugares que eso no va a pasar nada, tanta idolatría que había, si dejamos un poco no pasa nada. No, arrancó con todo. Y fíjense que él era rey de Judá, y parte también era de su reinado era Benjamín. Pero acá menciona otras tribus de alrededor, es decir, que donde él tenía autoridad hizo lo que le correspondía, pero a donde pudo alcanzar su autoridad también trató de influir para bien, porque la idolatría es mala para nosotros, es mala para nuestra familia, es mala para todo nuestro alrededor, para nuestros vecinos.
Entonces, si es posible, si está a nuestro alcance hacer como hizo Josías, demostrar lo malo que es lo malo, valga la redundancia, mostrar qué malo que es el pecado, en lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Y me gusta la cantidad de términos que enfatizan que no dejó ningún rastro de idolatría, porque usa la palabra como limpiar a Judá, dice derribar los altares, hacer pedazos las imágenes, amén, despedazó otra vez las imágenes de acera, desmenuzó y esparció el polvo, así que no quede rastro alguno, amén, y que Dios nos ayude, porque vamos viendo que Él fue haciendo gradualmente esas cosas de atacar lo que estaba mal, y lo fue haciendo poquito a poquito, porque Él no podía levantarse un día con 16 años a hacer todo lo que hizo, porque no iba a poder. No iba a tener la capacidad, se le iba a complicar en el camino, pero es como Dios manda, hermano. Nosotros gradualmente vamos, y vamos de a poquito. Pero hay algo que se tiene que hacer que es el pie inicial, hermanos. Es lo que como uno tiene que comenzar. Es como dice el versículo 3, comenzó a buscar desde temprano. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Si comenzó a buscar al Dios de David, su padre, él trató de vivir como su antepasado, como el rey David. Él dijo, yo voy a buscar al Dios de David, bueno, a ver qué hacía David. Y él habrá leído tal vez algún salmo, algún escrito. Él conocía o había escuchado de la ley, porque vamos a ver que el libro está perdido, pero ellos más o menos se lo iban transmitiendo de los padres a hijos, porque fue como le dijo Dios a Moisés. Le tenés que enseñar esta palabra a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando estés en tu casa, cuando te levantes, cuando salga, vas a escribir mis mandamientos en los postes de tu casa. Amén. Lo vas a tener incorporado de alguna otra forma. Se había perdido el rastro, que es muy importante destacar, que hicieron mal de perder de vista el libro de la ley, pero se lo iban transmitiendo y de esa forma sí más o menos se mantenía de padres a hijos y de hijos a nietos, ¿no es cierto?, la enseñanza de la ley. Y eso es lo que ellos iban haciendo y eso es lo que él trató de volver a lo que era antes en el tiempo del rey David. Y todos los que conocían al rey David sabían que era un hombre que amaba a Dios. Amén, que priorizó a Dios en su reinado, priorizó a Dios en su familia, priorizó a Dios en todo lo que iba a hacer, en cada decisión siempre Dios estaba primero y por eso Dios, hermanos, puso a David en alto. No solo mientras David fue rey, sino después, sino ante las naciones enemigas. La gente temblaba cuando sabía que David venía con su ejército. La gente tenía miedo, le respetaba a los enemigos. Algunos se hacían aliados porque sabían que Dios respaldaba a este hombre de Dios como fue David. Y Josías comienza a hacer lo mismo. Y cuando toma esta decisión, que vimos cómo repercute, tenemos que reparar el templo, resulta que mientras están limpiando encuentran un libro que estaba perdido, que algunos capaz que eran niños ni lo conocían. ¿Por qué estaba perdido este libro? Antes de Josías hubo un reinado bastante largo y complicado que fue el reinado de Manasés, el hijo del rey Ezequías. Ezequías fue un buen rey, pero Manasés fue terrible. De los peores reyes que tuvo Judá. Y aunque él se arrepintió, hermano, fue tanto el daño que hizo que, no sé, porque no lo cuenta, pero tal vez no le dio el tiempo de vida arrepentido para reparar todo el daño que hizo. Porque, hermano, cuando uno hace mal, y cuando uno hace tropezar a otro, y cuando uno no se conforma con hacer las cosas mal, sino que perjudica a otro, y perjudica a otro, y conociendo la ley, somos de tropiezo para otro, y eso va en cadena, y seguimos haciendo mal, hiriendo a la gente, como hoy día lamentablemente pasa. Y hombres que dejan hijos por un lado y por el otro y por el otro, y mujeres que hacen su vida y que abandonan de pronto a sus hijos por otro lado, ¿no es cierto? Y va pasando después, a ver, gloria a Dios cuando se convierten, pero ¿qué hace con sus hijos? Hay cosas, hay heridas que quedan ahí que solamente Dios las puede sanar, pero hay daños que en algún sentido son irreversibles. Y que Dios nos ayude a nosotros porque tenemos la ley de Dios, que podemos cometer el riesgo de guardarla como un día se guardó en Jerusalén, guardar el libro de la ley en algún lugar para agarrarlo después, pero se fue perdiendo de vista, tal vez se agarraba un lunes, después se agarraba el jueves o el miércoles, llegó un momento que se agarraba una vez a la semana, después una vez al mes, y después ya nadie tenía idea de este libro, porque total, si uno lo sabe de memoria, ¿no es cierto?
¿Para qué vamos a preocuparnos en buscar y leer algo que ya sabemos de memoria? Y hay gente que piensa así de la Biblia. Ya me la leí toda, o me la leí varias veces, pensando que esto es un libro más, pensando que esto es un libro cualquiera, pero la Biblia no es un libro más, ni es un libro cualquiera. Y el libro de la ley no era un libro más, ni era un libro cualquiera, era el libro de Dios. Amén. Dios dijo a través de Moisés, estas palabras son vuestra vida, dijo. Amén. Estas son palabras de vida o palabras de muerte. Palabras de bendición y palabras de maldición también. Amén. Entonces se había perdido de vista y yo estaba pensando, ¿cuándo uno pierde algo? Las cosas se pierden, no se pierden solas. Generalmente estoy hablando, hay casos excepcionales, pero generalmente las cosas se pierden porque las perdemos de vista, porque las usamos poco, porque le damos menos importancia. ¿Y por qué otras cosas se pierden? Las cosas que perdemos. Nosotros, por ejemplo, el celular es difícil que lo pierdan. Al menos los que lo usamos bastante. La cédula y esas cosas, la billetera. Hay algunos que no usan o documentos, pero yo siempre estoy tanteando y me doy cuenta enseguida. Hoy salí después que estaba allá, me di cuenta. Tanteo y no estaba. A volver para atrás. Pero hay cosas que es difícil que la pierdamos porque todo el tiempo estamos en contacto con ella. Y nos damos cuenta enseguida. Pero hermanos, si le perdemos rastro y si dejamos de darle importancia, ni cuenta nos damos. La credencial que le usamos allá, cada tantos años, no nos damos cuenta. Y hermanos, y la Biblia. Y yo estoy hablando de algo en realidad físico, es palabra de Dios, pero también es algo material. Pero hay otras cosas que perdemos de vista nosotros porque dejan de ser importantes. Y cuando va pasando el tiempo, hay cosas que son invisibles, y la oración. Y a ver, ¿cuándo fue la última vez que yo sentí a Dios de verdad? Porque yo no me voy a guiar por lo que sienta, pero ¿cuándo fue la última vez que Dios me conmovió? Que mi corazón se enterneció, que yo estuve en la presencia de Dios y no quería salir. Y de pronto uno lo pierde de vista y se acostumbra, porque con experimentarlo cada tanto, y a veces uno piensa que esos momentos son en las confraternidades, las convenciones, pero nosotros tenemos que tener nuestros tiempos que uno lo marquen y que se forme parte de nuestra vida, como una sana costumbre, como una buena costumbre. Amén. Este libro se perdió y pasaron, hermanos, entre Manasés y su hijo Amón, otro rebelde más, solamente que reinó 2 años, porque ya Manasés fue malo y reinó más de 50. Es decir, unos 60 años tal vez que le perdieron el rastro al libro de la ley. Es mucho tiempo, porque en esos 60 años murió gente, nació gente, ¿cierto? Los muchachos se desarrollaron sin tener idea de lo que era el libro de la ley. Y el libro de la ley no se puede perder de vista. ¿Qué dice Josué capítulo 1? Usted capaz lo decía de memoria, pero yo lo voy a leer. Porque primero uno quiere leer, nadie te va a hacer frente. Amén, yo voy a estar contigo donde quiera que vaya. Pero dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ahora sí, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, todo, no puedes perder de vista el libro de la ley, no se puede, no podemos perderle rastro a algo que es tan importante para nuestras vidas. No es importante, es indispensable. Amén, no es un suplemento, es una necesidad que tenemos. No podemos vivir sin este libro de la ley. Hoy el hermano Felipe citó algo sobre uno deleitarse en la ley, en la palabra de Dios. En el Salmo 112 que leyó. Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y medita de noche. Amén. ¿Cómo será el que medita de día y de noche en la palabra de Dios? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Ese es el que medita en la palabra de Dios. Ese es el que la tiene presente en su corazón todos los días, que la lee, que la busca. Amén. La palabra no es un libro más. La palabra, hermanos, es un libro que está vivo.
Amén. Es un libro que usted encuentra en él respuesta, encuentra fortaleza. Y a veces no la respuesta es, que lo he dicho antes, a veces la respuesta no es, ay, el Señor me respondió esto. A veces la respuesta es levantarse de leer esta palabra con la satisfacción de que Dios está pendiente de mi problema, porque justo lo que leo es lo que necesito como un aliento de que Dios está consciente de lo que estoy viviendo. Eso a veces es la palabra, eso muchas veces es la palabra. Entonces, perderla de vista un día es un problema, pero más tiempo, más problema. Y cuando son años es un problema ya muy grande, es un problema grave que tenía el pueblo de Israel. Ya perdieron de vista el libro de la ley, estaba así tapado de tierra, de polvo. Era como una piedra más de la construcción, estaba olvidado. Y que Dios nos ayude, hermanos. Amén, que Dios nos ayude. Y la gente puede reaccionar de muchas formas. Ahora que encontramos el libro, si estamos como Josías, ahora que encontramos el libro, ¿qué vamos a hacer con él? Hace poquito hablamos cuando Jeremías envió ese rollo que Dios le dio. ¿Se acuerdan que leímos el capítulo 36 de Jeremías cuando manda a su escribiente a Baruc, que un hombre que Dios lo bendijo porque era de los pocos que estaba del lado de Jeremías? Amén, un amigo, digamos, de Jeremías, un compañero, y cuando lo manda el rey Joacim, un rey malo que tuvo Israel y de los últimos que tuvo Judá antes de ser destruida, hermanos, y Joacim, cuando está escuchando la palabra, para resumir esto, en el capítulo 36 de Jeremías, está escuchando, porque le están diciendo, mirá, este rollo mandó, y esto es una palabra fuerte, hay palabras de juicio y de advertencia. Si no hay arrepentimiento va a venir juicio, porque son las únicas dos opciones que hay cuando Dios va a mandar su juicio. O es arrepentimiento o es el castigo divino. Entonces, cuando la gente que rodea al rey escucha esto, le da temor. Dice, esto tiene que saberlo el rey. Se lo mandan y lo lee delante del rey. ¿Y qué dice el rey? Estaba en su casa de verano, tenía el brasero prendido, capaz una época como esta, mucho frío. Y cuando empieza a escuchar algunas páginas, ni siquiera lo leyó completo el mensaje de Dios, dice que tiene un cortapluma, lo corta y lo tira al fuego. Esa fue la reacción de Joacim, de este rey pariente, de este rey Josías, pero nada que ver. Amén. Pariente, la misma sangre, pero no el mismo corazón. Amén. Así era Joacim, una persona malvada. Una persona que nosotros pudimos ser malvados, pero dejamos que Dios cambie nuestro corazón. Nosotros pudimos tener un corazón lleno de egoísmo, lleno de resentimiento y de amargura, lleno de rebeldía, de rebelión contra Dios, pero Dios dejamos que Él cambie nuestro corazón y Dios transformó nuestro corazón. Pero Joacim quemó el rollo, ni siquiera llegó a escuchar palabra. Por lo tanto, más juicio todavía de parte de Dios. Porque como compartimos hace poquito, Dios siempre manda su palabra esperando arrepentimiento. Dios siempre manda palabra esperando un quebrantamiento, un arrepentimiento genuino. Amén. Cuando lo hizo Nínive, que era una nación totalmente depravada, Dios esperaba que se arrepientan y en algún momento lo hicieron. Amén. Cuando Dios mandaba para su pueblo, con más razón esperaba arrepentimiento. Amén, esperaba que recapacite. Usted conoce la parábola de la viña en Isaías capítulo 6. Amén, Isaías capítulo 5, perdón. Cuando hace la comparación con aquella cosecha que esperaba de parte de Israel. Y Dios dice, yo tenía una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado. Esa viña es Israel. Y yo esperaba en su momento porque la cuidé, hice todo lo que había que hacer. Y yo esperaba que el momento de dar fruto, dé un fruto que sea comestible. Pero resulta que cuando voy a cosechar el fruto, que era mío, porque yo trabajé en ello, y era el pueblo de Israel, dice, dio uvas silvestres, uvas que no se podían comer. Entonces hace la comparación, yo de mi pueblo, dice Dios, esperaba misericordia, pero encuentro que hay vileza, que hay pecado. ¿No es cierto? Esperaba compasión, pero lo que hay es totalmente lo opuesto. Había maldad, se derramaba sangre inocente. Entonces dice, ¿qué voy a hacer con mi pueblo? Porque espero una cosa y el pueblo me da otro tipo de fruto. La hermana Noel está dando los frutos del Espíritu a los niños allá en Barrio Godoy. Él le hablaba cuál es el más importante de los 9 frutos. Es el amor. Amén, pero ninguno de los demás deja de ser importante y que Dios nos ayude. Que esos frutos estén en nuestra vida. Y Dios espera esos frutos en nuestras vidas.
Y Dios esperaba buenos frutos del pueblo de Israel, sin embargo, encontró otra cosa. Amén. Entonces iba a venir juicio, pero todavía no en el tiempo del rey Josías, porque este fue un rey bueno. ¿Por qué? Porque no hace como Joacim. Cuando escucha que leen este mensaje, hermano, su corazón reacciona de una forma totalmente distinta a la de Joacim. Él escucha que le den el libro y dice el versículo 13, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que está escrito. Ellos van a la profetisa Hulda, y en el versículo 15 ella les dijo, así ha dicho Jehová, decía el varón que os envió a mí. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con la obra de sus manos. Ahora mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dice el libro de Job que cuando Dios determina algo, ¿quién lo va a hacer cambiar? Dios se determinó castigar a este pueblo porque se cansó de darle tantas oportunidades. Pero Dios siempre tiene su remanente. Amén, su gente que se guarda y Dios le guarda también. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntases a Jehová, diréis así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y que dice el 19, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser, mire cómo van a ser los moradores de Judá, van a ser asolados y malditos. El pueblo que era bendito, el pueblo que era bendecido por Dios, ahora va a ser maldito. Pero rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Qué hermoso, hermanos. Y hay promesa también de restauración para él, para el pueblo, por cuanto hubo un hombre con un corazón enternecido. ¿Qué es enternecerse? Es humillarse y arrepentirse. Eso es lo que vio Dios en el corazón de Josías. Y hermano, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia una reacción distinta, un gesto distinto? ¿Cómo cambia? A veces uno dice, está, como dicen algunos, está perdido por perdido, ya que más mal no me va a ir. Más mal no me va a ir. Y sigue un abismo llamando a otro abismo, y cada vez más complicado. Cuando nosotros podemos, como dice la Biblia, pararnos en los caminos y preguntar. Cuando nosotros podemos decir, bueno, para hasta acá, estuvo mal lo que pasó, pero no puedo evitar que el mal sea mayor. Con mi corazón humillado delante de Dios. Antes rasgaban sus vestidos, pero ahora la Biblia, en el libro de Isaías, dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Amén. Rasguen su corazón y no su vestido. Esa es la actitud que tenían antes para mostrar su arrepentimiento. Hoy sabemos cuál es la actitud para mostrar nuestro arrepentimiento. Y a veces, y la actitud es más interna que externa, después se va a ver afuera. Pero primero mi actitud es humillar mi corazón, quebrantar mi corazón. A veces la gente llora y no se ve ningún cambio. Pero otras veces lloramos y se ve en cambio, como cuando Pedro llora amargamente. Cuando le falla, le niega a Dios, llora, pero después es otro Pedro. Después Dios le restaura. Y en nuestras vidas, hermanos, sí es necesario, hay que llorar, pero que de alguna manera se muestre, se evidencie que mi corazón se ha enternecido con el mensaje de Dios, con lo que Dios me está pidiendo, porque yo estoy buscando a Dios y Él me habla, pero si no le hago caso, en algún momento Dios puede dejar de hablarme. Sin embargo, si yo le escucho a Dios, y si escucho de buena gana, y si escucho como Josías, como este rey que desde muchacho le buscó al Señor, y Dios, hermanos, paso a paso le fue abriendo puertas, le fue mostrando, bueno, es por acá, es por allá, le fue guiando en el camino, no es que todo de golpe y después para que él se perturbe, ¿no? Le fue mostrando cómo es. Es así, es paso a paso, es pasito a pasito, y el Señor nos va abriendo puertas, amén. Pero qué lindo, hermano, y que Dios nos ayude, que nuestro corazón de esa forma se enternezca ante el mensaje de Dios, y que no dejemos el mensaje de Dios ahí escondido, y que como la Biblia, y hay gente que solo se basan solamente en conocer de memoria el Salmo 91, y esa es su defensa todo el tiempo. No, toda la palabra del Señor. El Salmo 91, todos los salmos y todos los libros de la Biblia, que esté en nuestro corazón, pero que todos los días meditemos de día y de noche, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Amén. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos alabanza, Señor, porque tu palabra siempre habla en nuestro corazón, porque tu palabra son nuestros consejeros, como decía Salomón, Señor. Que tu palabra nos aconseje y que nosotros seamos